Soy Lina Valderrama y les presento a continuación mi obra con relación a la historia del arte antiguo. Como tema, trabajé el canon de belleza a través de la historia, representado desde la prehistoria hasta el Renacimiento. Pues bien, van a encontrar que trabajé sobre tabla con una técnica llamada transfer, donde en la superficie pueden ver que trabajé las diferentes escrituras de estas épocas, de esta época antigua, desde la escritura en piedra, cuneiforme, hasta lo que encontramos representado en el Renacimiento. Sin embargo, van a encontrar que el canon de belleza lo trabajé por medio de un collage, a través de diferentes imágenes icónicas y representativas de cada época, sobre y plasmado especialmente una imagen, donde vemos allí esa imagen gráfica de Nefertiti, que fue un perfil perfecto en su momento durante la época egipcia. Pero para poderles contar un poco mejor, pues vemos inicialmente representada ese canon de belleza de la prehistoria, donde ya se los mencionaba antes, era un perfil, un canon con bastante voluminosidad en su vientre, especialmente por un tema de fertilidad en la época. Se creía que las mujeres eran más sanas y que traían hijos mucho más sanos si tendrían este tipo de condiciones. Era lo más atractivo en su momento. Luego, seguido a esto, encontramos un canon para la Mesopotamia o para este periodo, también representado en esa parte escultórica o en esas obras escultóricas, algo bastante plano y sobre un ángulo no de perfil, sino por el contrario, frontal. Diferente a lo que ya pasa en ese canon egipcio, que como ya les decía está representado especialmente por Nefertiti y por Cleopatra. Allí vemos entonces sus rasgos ya no son frontales como en la época anterior, no se muestra tanta frontalidad, sino que se marca ese perfil perfecto. Recuerden también que en esa época era muy importante la medición o esa parte matemática, geométrica, pero a través del puño, 18 veces lo que medía el puño. Ese era el canon representado en pinturas o en diferentes obras. Luego seguido vamos a Grecia. Grecia es un espacio del tiempo o un periodo donde se marca grandemente esa armonía, esa proporción y esa parte matemática o geométrica, alrededor de 7 cabezas y media o 8 en esas esculturas perfectas del momento. Seguimos con Roma. En Roma también se muestra un poco esa tendencia que se vino presentando en Grecia. Y ya luego vamos a algo un poco más gótico, donde ya se marca la piel blanca, las mejillas sonrojadas, trajes y vestidos bastante amplios, para luego llegar a lo que es el Renacimiento, marcado por pinturas muy representativas, artistas muy reconocidos, como lo fue por ejemplo Leonardo, que también lo encontramos por acá en el transfer, como lo fue por ejemplo la Venus de Sandro Botticelli, o por supuesto la Gioconda, también muy conocida, del artista Leonardo da Vinci. Estos cánones fueron trascendiendo más y más a través de la época, a diferencia por ejemplo de los cánones góticos como este, que era un canon religioso, un canon de no mostrar, un canon reservado, un canon que era enfocado todo a un tema de Dios. En cambio encontramos ya en el Renacimiento que justamente esa palabra de que renace y todo, se muestra más el cuerpo y se muestra más la importancia del hombre. Entonces vemos cómo evoluciona a través de la época
y de estas imágenes o de esta técnica, por supuesto, los diferentes cánones. Este, por ejemplo, que representa mucho el Renacimiento y que es una obra muy importante de Leonardo, que también habla de la perfección y de esas medidas especiales que debe tener o que debía tener en ese momento el cuerpo. Esta entonces es mi entrega final. Allí pueden ver un recorrido por la historia y, por supuesto, como les dije, esas imágenes representativas, icónicas de la época, donde nos muestra en gran manera qué era común en cada una de estas épocas o periodos, qué era lo que resaltaba y qué fue importante o por qué en su momento, por ejemplo, la voluminosidad del cuerpo en las mujeres y cómo avanzó hasta llegar al Renacimiento a cuerpos un poco más esbeltos como estos, con pechos pequeños, con caderas un poco amplias, pero ya como con esa feminidad. Además, fíjense que aquí en la prehistoria no se mostraban los rostros, era lo menos importante, lo menos que les preocupaba, o también entendiendo de repente que no tuvieran la técnica para hacerlo, pero cual haya sido la razón no tenía tanta importancia, a diferente de como ya encontramos en esta época esos rostros blancos, pálidos, con mejillas sonrojadas, con labios delgados y con esos desnudos que, por ejemplo, vemos también en esta obra del Renacimiento. Bueno, espero esto les dé una idea de cómo fue el canon o cómo está estructurado el canon en el arte antiguo a través de la prehistoria y, como les digo, el Renacimiento. Saludos.